Bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo en Grande Podcast y el cuarto episodio de este bootcamp de potenciación empresarial que estoy haciendo con mi amigo y mentor Mauro Parra. Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. Hoy quiero decirles que estoy súper emocionada porque falta una semana para el primer evento presencial de mujeres hecho por Mauro. Él ya ha tenido varios eventos muy exitosos que se llama Potenciación Empresarial, como este bootcamp, pero este va a ser para mujeres, o sea, enfocado en mujeres porque las últimas asesorías y mentorías que él ha estado dando ha sido precisamente a mujeres. Una de esas soy yo y tiene muchas emprendedoras muy tesas que las está asesorando y se dio cuenta que las mujeres necesitamos un apoyo de un hombre con mucha experiencia y este evento va a ser para mujeres, va a ser acá en Medellín, les contaremos todo. La idea es que sea el 1 de noviembre, viernes, o sea, estamos a una semana. Si están escuchando este episodio es porque falta una semanita para el evento, entonces vayan y busquen en las redes de Mauro Parra y en las redes mías, me pueden preguntar por directo, como necesiten, por el WhatsApp, para que les demos toda la información de este evento, que no se lo pueden perder porque va a ser muy exclusivo y va a ser el primero para mujeres, donde Mauro nos va a enseñar todo esto de potenciación empresarial mucho más profundo y voy a estar yo también acompañándolos con algún tema que pueda pues como aportar. Entonces este episodio va, digamos que el tema es conciencia y liderazgo, que nosotros Mauro, tanto Mauro como yo sabemos que para uno lograr tener una empresa, potenciarla, crecerla, generar ventas, generar marca y todo lo que hemos hablado en los episodios anteriores, hay que tener una conciencia, llegar a unos niveles de conciencia importantes y también saber de liderazgo, porque si tenemos una empresa estructurada, con finanzas buenas, con marketing, pero no tenemos un buen liderazgo nosotros o no tenemos a alguien que sea un buen líder, pues obviamente nada de eso tampoco va a funcionar, porque yo creo que todas estas cosas van muy alineadas. Entonces, Mauro, de nuevo, bienvenido, qué felicidad tenerte en este último episodio. Creo que sí o sí tenemos que hacer un episodio donde podamos hablar mucho más profundo de toda tu experiencia pues laboral y de toda tu experiencia también como ser humano. Digamos que hablar ya desde la espiritualidad. Mauro me ha enseñado un montón de cosas desde la parte de crecimiento personal y espiritual y yo siento que eso se lo tenemos que mostrar al mundo. Tú ya lo estás empezando a mostrar poco a poco desde tus redes porque eras súper terco, no quería mostrarse como en redes ni nada de eso, pero ya lo está haciendo. Entonces él va a tener su propio podcast, también estamos impulsándolo con Podcast Lab, que es mi equipo que está aquí detrás, los que nos ayudan con toda esta producción, va a ser el equipo de Mauro y lo que queremos es que él también pueda contarle al mundo pues todo esto que tiene por enseñarle. Entonces, Mauro, empecemos con conciencia y liderazgo. Cuéntanos para ti que yo tenía un episodio por ahí hace 4 o 5 episodios donde hablé de niveles de conciencia, pero digamos que una cosa como más desde mi punto de vista y como un poquito más genérico o superficial de entender qué es nivel de conciencia, pero cuéntanos para ti qué es la conciencia y pues claramente el liderazgo. De nuevo los conceptos. Sabes que conciencia se escribe de 2 maneras diferentes, ¿no? Está conciencia sin S y conciencia con S. Sí. ¿Cierto? Desde ahí volvemos al tema de los conceptos. Entonces, conciencia sin S, conciencia solamente con las 2 CC, es básicamente la dinámica de estar vivo y tener la conciencia dentro de esta método de vivencia. Es básicamente la dinámica de los animales o del ser humano al estar vivo en un espacio-tiempo. ¿Cierto? O sea, estoy consciente y hago parte de esta realidad, ¿cierto? Estoy vivo y aquí. Exacto, y entiendo la realidad y el entorno que me rodea, ¿cierto? Es básicamente como el primer concepto. Que también aquí va a ser una charla también de un poco, porque es uno de los temas que más me choca respecto al mal entendimiento de esto con esta falsa espiritualidad actual donde también se distorsionan los conceptos. Tengo que hacer un paréntesis, perdón. Y es que Mauro es un poco disruptivo, él tiene un pensamiento muy distinto al del común y eso es lo que me gusta. Yo siento que conectamos mucho desde que nos conocemos por eso, porque aunque pareciera, porque yo lo veía así y yo también me sentía así como muy oveja negra, muy rebelde, él siempre ha sido como un poquito rebelde,
Realmente yo hoy en día entendí con toda su experiencia y con todo lo que enseña que es un tema no solamente por rebeldía y ya, sino porque ya hoy él tiene un conocimiento impresionante y obviamente tiene esos argumentos para no ser otro más del montón. O sea, él no le gusta dar las mismas charlas, las mismas conferencias, por eso le costó tanto salir al mundo, porque él no quería ser una persona más que repite cosas sin estar en la realidad. Entonces por eso cuando hablamos de esos conceptos y nos dices esas cosas, a mí me parece re importante como educar a la gente que nos está escuchando y que se entienda que no todo es humo. De hecho, aprovecho para decir que voy a sacar un curso que se va a llamar Ventas sin humo, porque digamos que yo, Carolina, hace muchos años tengo la experiencia en ventas, amo las ventas, creo que yo de todo lo que hago, lo que más sé hacer son las ventas, pero estoy muy cansada del marketing en redes, de sobrevender y vender y vender solamente por redes sociales, como si eso fuera lo único que existe. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo ventas sin humo, es como dejar de pensar que todo es el marketing o la publicidad o las redes sociales, sino mucho más allá de eso. Entonces, quisiera que tú nos expliques, como que la gente entienda que esos conceptos que tú nos dices es para que la gente entienda la realidad del mundo. Total. Y que yo creo que esta generación o la dinámica actual de la excesiva comunicación que hay, ¿cierto? Solamente es hacer el scroll 2-3 veces al Instagram para escuchar voz. Creo que la humanidad nunca había sido tan vocal, ¿cierto? Hay demasiado ruido literal. Todo el mundo está hablando, ¿cierto? Entonces esa suciedad auditiva sumada a la falta de conceptualización, a las mentiras, a las ganas de la gente simplemente vender y engañar obviamente, y simplemente vender y vender, entonces ya hay una excesiva dinámica de información en el ambiente, ¿cierto? Entonces, de nuevo, entendiendo que la palabra conciencia o el concepto como tal tiene dos formas de escribirlo, también tiene dos definiciones, ¿cierto? Entonces la conciencia básicamente es del entendimiento de estar vivo en un entorno, y la conciencia con ese, que ya es tu dinámica de entendimiento sumado a valores, sumado a entendimientos y el constructo mental que tú creas respecto a tu entorno. Son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? El concepto que más se utiliza dentro de esta espiritualidad moderna es la conciencia con ese, ¿cierto? Como tú elevas posiblemente tu percepción ante el entorno, tus valores, cómo se van aumentando, ¿cierto? Tu ética y una serie de conceptos van aumentando respecto a tus vivencias, ¿cierto? ¿Por qué llegamos a este tema? ¿O por qué yo llego a este tema? Como lo hemos tratado en este bootcamp, pues mi formación está en las finanzas como profesión, en el marketing estratégico como enfoque y en la dirección creativa como pasión. Y a través de 20 años, empezando desde muy abajo como un empleado muy raso, literal, alzando cajas para conciertos y durmiendo debajo de tarimas, hasta pues haber sido socio y desarrollador de grandes proyectos, pues he tenido la experiencia, gracias a Dios, de poder entender varios momentos de la vida. Dentro de mi enfoque, que es la estrategia empresarial, al final yo siempre me conecto con juntas directivas, con dueños, socios, gerentes, siempre con liderazgo. Pero me empecé a dar cuenta que yo pudiera tener un mega proyecto, una mega estrategia, pero si las manos en que las pongo no están capacitadas para ejecutarla, pues no estamos haciendo nada. Y ahí me empiezo a dar cuenta los últimos 6 años que el gran problema de las empresas no es la economía, no son las finanzas, no son toda esta dinámica que tanto hemos hablado. No es el marketing. No es el marketing, sino es la conciencia del líder. Y cómo ésta se materializa en su entorno, en este momento en su empresa. Digamos que inicialmente la noté obviamente por de los miles de errores que he cometido, porque obviamente me he quebrado, he tenido problemas, ha sido un proceso de aprendizaje. Entonces obviamente lo noté primero en mí, pero cuando ya empecé a asesorar y a consultar, empecé a verlo obviamente en un tercero, ¿cierto? Yo le llamo el poder del tercer ojo, no por este tercer ojo, sino porque nuestra labor se hace más fácil cuando hay un tercero que te analiza. Y que te muestra. ¿Cierto? Porque hay muchas cosas que nosotros no lo vemos. Entonces empecé a darme cuenta que yo podría desarrollar una macroestrategia, pero si en las manos que la ponían no estaban capacitadas a nivel de conciencia y de entendimiento, nunca iba a funcionar. Y empecé poco a poco a hacerlo.
digamos que mi primera experiencia fue hace unos 7 años que empecé a ver en la gerencia que tuve de una empresa muy grande cómo los socios tenían una serie de afecciones en sus valores, en su percepción y cómo eso afectaba la empresa en temas muy puntuales. Yo quiero hacer una anotación ahí, Mauro, porque yo siento que eso que acabaste de decir, no sé si es como yo lo veo, pero es coherencia. Y yo siento que eso es algo que he venido trabajándole mucho últimamente y que hablo mucho de esa palabra, que yo creo que es muy difícil ser coherente 100%, pero sí trabajarle a la coherencia. Cuando tú me dices que empezaste a ver eso en esos gerentes, que empezaste por ti, que es muy bacano aceptarlo, después lo empezaste a ver en otros gerentes y se los quiero decir a los que nos están escuchando, y es que creo que lo que más nos une a ti y a mí, de todos los temas en común que tenemos para enseñarle a la gente y para trabajar y que nos podemos enseñar mutuamente, pero creo que el que más nos une y que pensamos muy parecido es el tema del liderazgo. Y es como que de nada sirve un montón de cosas si el líder no está como bien en su tema mental, en su tema de crecimiento personal, en su tema de realmente conciencia. Entonces me parece importante que digas esto, porque la verdad es que cuando uno entiende eso, dice, no, es que hay que trabajar primero en uno, y suena muy charro, pero si uno no trabaja en uno, pues hay un montón de cosas alrededor que no van a funcionar. Y te lo digo porque tú conmigo, y se los quiero contar a ustedes, empezaste a hacerme un tema de potenciación empresarial. Mauro es experto en modelos de negocios, en finanzas, en marketing, pero yo se lo he dicho a él, es como, juepucha, vos sos un coach. De hecho, ya le he mandado personas que ni siquiera son temas empresariales, sino un tema de la mente, porque él empieza a decirte, listo, vamos a arreglar tu empresa, pero pues ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vas tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu vida? ¿Tus hijas? Y es como que empieza a ser más profundo de lo que uno cree para llegar a ese modelo de negocio, para llegar a esa empresa. Entonces me encanta eso, y qué pena interrumpirte. Sigue contándonos cuando empezaste a identificar eso, pero siento que era importante decir, porque siento que todos los líderes y los dueños de negocio y los gerentes, que son con las personas que tú te reúnes, y casi siempre yo también, tanto desde mis mentorías de emprendedores, porque son el dueño del negocio, y tanto en Together, mi empresa, que trabajo de la mano de los dueños o directivos de las empresas, fue pucha, realmente cuando no está esa conciencia y cuando no hay un buen liderazgo, nada de lo que uno haga y les diga y no funciona, pues total, no, es imposible. Total. Ahí vienen dos temas. El primero, encadenando con lo que te estaba diciendo, entonces empiezo a notar este patrón, porque empiezo literal a enumerar patrones claramente materializables y evidentes. Ya no estoy hablando tanto a nivel de espiritualidad, sino cómo las dinámicas de los líderes se materializan en la empresa en temas muy puntuales, que es ya hasta impresionante, ¿cierto? Desde ahí, que de hecho te contaba que llevo escribiendo un libro hace unos 4 años que se va a llamar Biodecodificación Empresarial, le puse como este concepto. Brutal. Y es porque empecé a entender esos patrones y estoy sacando un listado de patrones. Llevo más o menos unos 60, 80 patrones. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una empresa que está en duda permanente o un líder que duda mucho, o es una empresa que desde la duda se endeuda, o es una empresa que no vende porque todo el tiempo está con miedo de llegar al mercado. En teoría no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, si tú llegas al departamento de ventas, ellos están operando por sí solos. Pero si el líder está en duda permanente, esa energía, que es algo que yo siempre digo que ahora las empresas casi no les gusta hablar de la energía en el ámbito, pero todo el tiempo lo tratan de tener en su día a día. Pero pareciera que esta energía o esta materialización de esta emoción tiene efectivamente efectos materializados en la empresa. Y así te puedo hablar de cosas impresionantes que me he dado cuenta. Patrones que se repiten en empresa tras empresa. Claramente he asesorado a empresas de millones de dólares o emprendimientos o marcas personales. Y es impresionante cómo ver un líder de una empresa multimillonaria, de una multinacional, tiene los mismos patrones de un emprendedor y pasa exactamente lo mismo. Un líder con ego tiene la misma materialización en la empresa. Entonces un líder que es muy egocéntrico, que es extremadamente egocéntrico, su grupo de trabajo tiene constantes peleas. ¿Por qué? Ya llegaremos a un nivel de entendimiento sobre eso.
Entonces cuando empecé a profundizar en ese concepto de la biodecodificación, empecé a decir, espérate un momento, yo no me puedo desgastar en crear un modelo de negocio brutal, una estrategia financiera brutal, una estrategia de marketing brutal, si al grupo o a la persona que se la voy a entregar está completamente desintegrada de la operación con su empresa y esa coherencia. Pero acá quiero decir algo súper importante. Porque dentro de este falso entendimiento que hay con toda esta espiritualidad de mierda, como yo le llamo actualmente, que está dañando la cabeza de muchas personas, sobre todo el de las mujeres, que son las más afectadas con esta falsa espiritualidad actual, viene este concepto de coherencia, que muy bien lo tratas ahorita, pero yo a ese concepto le quiero quitar el entendimiento de malo o bueno. Okay. ¿Por qué? Porque la gente cree que entre más eleve su conciencia y entre más espiritual sea, más dinero va a hacer. Y esa es la gran mentira que le están metiendo con esos cursos de abundancia, de manifestación y toda esa basura que le están metiendo a la gente. Porque no tiene absolutamente nada que ver, y lo puedo debatir con todos estos influencers especialistas y gurús, no tiene absolutamente nada que ver elevar tu espiritualidad con hacer dinero. Y lo dejó Jesús muy claro hace 2000 años. Mi reino no es de este mundo, y dale a César lo que es del César. Él está diciendo, los impuestos van para el César, el dinero va para el César. Mi reino no es de este mundo. O sea, los beneficios de una espiritualidad alta no los vas a realizar acá. No tiene nada que ver. Y si tú entiendes eso, le quitas esa frustración a toda la gente que está entendiendo que por meterse en hielo, por levantarse a las 5 de la mañana, por leer libros, por orar, por meditar, por manifestar, no están haciendo dinero. Total. Pero y es como, pero si yo hago todo, ¿por qué no hago dinero? Claro, pero la influencer que les vende los cursos sí está tapada en la plata. Ajá. Pero no es por la espiritualidad, es porque es una tesa vendiendo. Total, total. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces, yo siempre digo otra frase y es que si se tratara de esto, los narcotraficantes serían los mejores empresarios del mundo. Total, porque son los más creyentes. Ellos creen son coherentes y son bandidos, malvados, todo lo que tú quieras, pero son coherentes y logran todo el dinero que la gente quiere. No, y sabes también que... Y no tienen nada de espiritualidad. Y sabes qué pienso acá yo, por ejemplo, el tema del cristianismo, que eso es ya un debate, que es sentarnos a conversar. Las religiones. Sí, digamos. las religiones, eso sí, para no tocar susceptibilidades. Pero las religiones cuando son fanáticas, ¿cierto? Cuando hay tanto fanatismo, pero la gente suena muy feo y con mucho respeto, pero son muy fanáticos, pero súper humildes, pues como que no pasan de ahí, no consiguen plata, entonces uno dice, pero si están pegados de Dios y si todo es con Dios y todo es con Dios, ¿por qué no pasan de ahí? Exacto. Pues, o sea, si entendemos que si yo creo, que de hecho solamente decirlo suena sucio, digámoslo a nivel energético, si yo estoy buscando a Dios para que me dé dinero, pues de entrada estoy súper equivocado. O quitemos el concepto para los que no creen o están perdidos en su creencia, pues de eso podemos hablar un buen rato, pero los que le dicen universo y todos los conceptos que quieran, pero digámosle, póngale el nombre que usted quiera. Si usted está buscando esto de acá para obtener esto acá, pues tienes un gran error porque estás mezclando peras con manzanas, ¿cierto? Entonces, ahora que tú quieras elevarte y desde acá construir una materialización positiva es muy diferente, pero es un proceso de causa y efecto, ¿cierto? Entonces de eso podemos hablar un buen rato para los que le quieren decir universo y bueno, todas esas locuras y payasadas que se inventan actualmente de ponerle nombre a toda la espiritualidad, ¿cierto? Entonces, ¿en qué está concluyendo todo esto y a quién está afectando más? Te decía que le está afectando más a las mujeres, ¿cierto? Porque están más dadas a entrar en estos temas. Entonces, claro, cuando yo estoy viendo toda esa dinámica de conocimiento vendido por cursos, por todo esto, diciéndole a la gente que tiene que entrar en esto, se desconecta de esto. ¿Cómo impacta esto el liderazgo? Gravísimo. Gravísimo porque ¿qué está pasando? La gente no está entendiendo si está invirtiendo en usted o está invirtiendo en la empresa. Entonces me voy para hacer mi curso de yoga, pero no tengo para pagar la nómina. Estoy haciendo mi curso de abundancia, pero soy un hijo de puta con los empleados, ¿cierto? Porque esto es casos que yo he visto. Sí. Y lastimosamente, ¿quién le está impactando mal? A las mujeres. Total. ¿Cierto? Que por dinámicas, acá no vamos a entrar de nuevo, un tema de
de nada, simplemente que los roles y la dinámica de la personalidad de la mujer está más inclinada a entrar en estos temas, ¿cierto? Sí, y está bien, y es importante. Y hago un paréntesis porque yo misma, pues digamos que voy a todo lo que me dicen, como que yo soy escéptica, pero a la vez creo en todo, o sea, soy muy rara. Yo siempre decía como que no creía en nada de esas cosas, pero yo iba a ángeles, arcángeles, a chakras, a carta astral, a bla, 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 bla. Resulta que no es que esto no sea... No podemos hablar mal de todas estas cosas porque hay unas que sí, hay unas que no y toda la cosa, pero cuando yo llegué donde Mauro fue como, pucha, yo trabajo demasiado en mí, yo hago ta, y Mauro me empezó a explicar, él siendo muy ateo alguna vez en su vida, o no muy ateo, pero no, pues no era tan cercano espiritualmente, sino que ya él lo entendió por cosas que le pasaron y por investigaciones y porque aprendió muchas cosas, donde me empezó a explicar a mí como qué era abrir puertas a un montón de cosas de esas, que eso lo vamos a hablar después más profundo, porque ya el tema de las religiones y de la espiritualidad que son distintas, lo vamos a hablar en otro episodio. Total, mira, hay un tema para concluir esa parte del malentendimiento de las cosas y cómo está afectando el liderazgo, y es que entendamos que la mayoría de estas creencias, tendencias, ismos y una serie de implicaciones de conocimiento, que no todo es religión, ¿cierto? Porque hay unas que son filosofías, otros que son sistemas de entendimiento, otros que son sistemas de conocimiento, pero bueno, eso profundizaremos más. Entendamos que desde su raíz hasta su llegada a Occidente llega el 10% de lo que es realmente, y aparte de lo que llega es un tema netamente comercial, que ya si lo cogen las personalidades que realmente han estudiado eso y lo bajamos a influencers, coach y todo eso, están vendiéndote el 1%. Entonces al final, ¿cómo está impactando esto el liderazgo? Que la gente primero no sabe para dónde está caminando, segundo que está mezclando peras con manzanas, tercero que no entiende cuándo estoy invirtiendo en mí, cuándo me estoy llenando de información que no es necesaria, y tú ves, es algo que se ve un poquito ya cómico, y es todo el mundo está hablando igual, todos parecen robots hablando con los mismos conceptos. Entonces claro, cuando yo estoy liderando una empresa, cuando estoy liderando un proyecto, cuando estoy entrando a un sistema económico y estoy entrando al mercado, que es una dinámica agresiva por naturaleza, y yo estoy por acá con arcoíris y pensando que por meterme en hielo al otro día se me va a manifestar la nómina, las empresas están cayendo es por malentendimiento y romantizar una serie de conceptos que por la economía. Total. ¿Cierto? Entonces, el tema del liderazgo es muy importante aterrizarlo y entender que cuando yo estoy liderando algo, tengo que tener la conciencia puesta sobre ese algo. Y no puedo estar mezclando rutas, porque lo que está pasando ahorita es una telaraña de información dentro de las empresas. Y hay demasiado desenfoque. Hay demasiado desenfoque, hay exceso de información, te escuchas... De hecho, ¿por qué naciste entonces para concluir? ¿Y dónde concluye todos estos 4 pasos y por qué llega el tema de conciencia de liderazgo? Porque las empresas actualmente, Carlos, están cayendo más por malos líderes que por economía, ¿cierto? Esos malos líderes que tienen la cabeza puesta en una serie de malentendimientos no están con la cabeza puesta en donde debería ser, que es finanzas, estrategia, modelos de negocio. Están pensando es por allá, en a qué horas me tengo que levantar a ver si manifiesto plata. Y eso no funciona así. Todo esto lo concluí y lo veo con mayor impacto en las mujeres, porque gratamente veo que hay más mujeres emprendedoras cada vez. Eso me alegra mucho, pero necesitan más ayuda, porque el hombre, al ser más racional, es una dinámica que es más efectiva dentro de la economía, sí. ¿Cierto? Al ser más racional, más de acción y más, ¿cierto? más lineal en su sistema de pensamiento, no se deja desenfocar tanto, ¿cierto? Vuelvo y repito, acá no es nada de bueno o malo, simplemente son los roles. Las mujeres tienen beneficios, cualidades. No, pero yo creo que yo soy cero me lo tomo personal y no se lo tomen personal las mujeres, porque pues yo creo que yo soy una muestra clara de que tengo una energía masculina muy alta, soy muy accionadora, pero soy mujer, entonces me dejo meter por esos cuentos que me estaban desenfocando, por ejemplo, a mí. Y que les hace mucho daño. Entonces, ¿dónde concluye esto? Efectivamente, el 1 de noviembre, acá en la ciudad de Medellín, voy a hacer una conferencia con un grupo de trabajo que estás invitado claramente como especialista para llevar todo este conocimiento que hemos tratado en estos 4 episodios a un evento presencial dedicado solamente a potenciación de empresas, solo para mujeres, donde empleadas, ejecutivas, gerentes, dueñas de empresas, emprendedoras, marcas personales van a poder coger toda esta energía femenina, pueden entender todos sus beneficios, todas sus cualidades, pero enrutarlos a una dinámica de estrategia clara, sin tantos decoraditos, tanto romanticismo y sobre todo tanto malentendimiento, que no solamente le está haciendo daño a las empresas, sino le está haciendo daño a sus mentes, y a la salud mental, a la salud mental y a su relacionamiento con el entorno.
Total, Mauro, yo creo que con eso concluimos porque realmente estos 4 episodios han sido demasiado productivos para información para emprendedores y empresarias, pero lo que tú dices, y empresarios, porque pues toda esta información le sirve a todo el mundo, de hecho Mauro trabaja con toda clase de personas, pero este evento precisamente va a ser enfocado en las mujeres por todo lo que ya Mauro les explicó, entonces qué bueno que los que nos estén escuchando vayan y le cuenten a las mujeres emprendedoras, empresarias, empleadas, de hecho hasta les sirve porque esto es un tema mucho más de más que empresarial, es un tema más de crecimiento personal también y de mentalidad. Entonces, pues gracias por escucharnos, gracias Mauro por todo este conocimiento. Esto es un 1% de lo que Mauro puede enseñarnos porque me lo ha enseñado a mí en cada una de las asesorías, y en este evento que vamos a tener vamos a profundizar mucho más en esto. Entonces espero que hayan escuchado los 3 episodios anteriores. La idea es regalar una entrada para que pues los que han escuchado esos 4 episodios tengan la oportunidad de ganársela. Entonces nos dejan un comentario acá en este episodio o en alguno de los anteriores, le dejan un comentario en una de las últimas fotos a Mauro, en una de las mías, y dicen por qué les parece importante estar en ese evento, y pues vamos a regalar, yo creo que 1 o 2. Entonces la idea es que nos dejen esto para que se ganen esta invitación y nos vemos en ese evento presencial que es ya en una semana, el 1 de noviembre, para que aprendan mucho más sobre estos temas. Gracias por escucharnos, gracias Mauro por estar acá. Gracias a ti, Caro, por la invitación. Y pues nos vemos en un próximo episodio para contarles muchas más cosas, y tendremos a Mauro más adelante para profundizar mucho más. De hecho hay que hablar de esa espiritualidad de mierda, como le llama él, pero es mucho más profundo de lo que parece. Suena feo, pero no, es mucho más profundo. Entonces bueno, nos vemos en un próximo episodio. Recuerden seguirnos en @carocalle, @mauroparra, y nos vemos. Chao, chao.